Hola, soy Brian de Adfontes. Vamos a seguir estudiando lo que es la introducción de Marcos. Vamos a ver un poco más de Marcos 1 del 1 al 3, porque la introducción es clave para interpretar bien el Evangelio de Marcos. Hemos visto que Marcos cita tres textos: Éxodo 23:20, Isaías 40, versículo 3 y Malaquías 3:1. Lo cita aquí en el versículo 2 y 3 de capítulo 1. Vamos a leer, vamos a empezar desde el 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Primero, en este video vamos a ver el contexto de Éxodo 23:20. Luego, en el siguiente, vamos a ver el contexto de Malaquías 3:1. Y por último, vamos a ver un poquito más de Isaías 40, versículo 3. Esos videos nos van a ayudar a llegar a ciertas conclusiones de por qué Marcos está citando estos textos y vamos a llegar a ciertas conclusiones de que es la clave para entender el Evangelio de Marcos, y de hecho es algo que tenemos que tener pendiente durante la lectura, el estudio, la interpretación de todo el Evangelio de Marcos. Así que el día de hoy vamos a ver lo que es Éxodo 20. 20, dice en la Reina Valera 60: y aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Muy bien. Mucha de la información de estos estudios viene de este libro de un autor que se llama Ricky Watts. Ese es el título en inglés. Significa algo así como el nuevo éxodo de Isaías en Marcos. Está postulando la idea, el autor, de que Marcos está narrando la vida de Jesús a la luz del nuevo éxodo que proclama, que predica, que profetiza Isaías. Muy bien, aquí lo siguiente, ahí me lo disculpan, es un ejercicio que hice para entender más bien el texto. Pero estamos viendo el contexto de Éxodo 23:20. Vamos a ver que el texto pertenece al epílogo del libro del pacto. El libro del pacto viene de Éxodo y el libro del pacto es de Éxodo 20, del 22 hasta el capítulo 23, versículo 33, que es el final del capítulo. Y bueno, es el momento en que Israel se está fundando. No vamos a hablar de esto aquí, ¿verdad? Pero vemos que en este momento es el momento en que Israel se está haciendo nación, y es momento en que Israel está entrando en pacto con su Dios. Israel se está haciendo una nación, está entrando en pacto con su Dios. Y se puede decir que es una advertencia final antes de que se selle el pacto. Vemos en Éxodo 24, 1 al 18, que el pueblo dice: yo voy a hacer todo lo que Jehová nos manda. Y luego Moisés, para sellar el pacto, pues les echa lo que es la sangre de los animales sacrificiales. Entonces así Israel entra en pacto con Dios. Entonces la porción que cita Marcos, el vocabulario que ocupa Marcos viene de Éxodo 23:20, ¿verdad? Que pertenece a la advertencia final, antes de que el pueblo entre en pacto con Dios. Muy bien. En la porción del epílogo, la advertencia final tiene dos partes, según el autor Watts en la página 64.
Y si gusta leer las porciones para ver si encaja bien su bosquejo, yo creo que sí, por lo que estamos viendo aquí en el texto. No vamos a leer todo el texto, se lo encargo a usted, para que vea que si el autor está poniendo bien su bosquejo. Pero vemos primero en el camino, versículos 23, capítulo 23 del 20 al 21. Y luego vemos en la tierra, de versículo 22 al 23. Dentro de lo que es en el camino, ¿verdad? Vemos lo que es la tarea del ángel, que es que va delante del pueblo para guardar al pueblo y para introducir el pueblo a la tierra, al lugar que Dios había preparado. Pero vemos que Israel también tiene responsabilidades. Se tienen que guardar, delante del ángel, tienen que oír su voz, o sea, obedecerle, y que no le sean rebeldes. Y luego nos dice por qué. Porque Él no perdonará vuestra rebelión. Y luego nos dice que porque mi nombre está en Él. El nombre de Dios está en el ángel. Y luego vemos en la siguiente parte, la última parte, que es en la tierra, vemos la acción de Yahweh. Que Yahweh dice, yo voy a destruir las naciones. Y eso lo dice en versículo 22 al 23. Y luego en el versículo 24 vemos, salí de orden aquí. Y luego entramos en lo que es la obligación de Israel, que primero vemos sus obligaciones y luego vemos las bendiciones que vienen por cumplir con sus obligaciones. Reciben mandamientos en contra de la idolatría, ¿verdad? De no idolatrar. Ese es el versículo 24. Y luego vemos las bendiciones que reciben por obedecer en el 25 y el 26. Vemos que Dios dice, si me obedecen voy a bendecir tu pan y tus aguas, voy a quitar tus enfermedades y otras cosas así, otras bendiciones. Y luego vemos el mismo patrón otra vez, ¿verdad? La acción de Yahweh, que es la destrucción de las naciones, lo dice desde el 27 al 31. Y luego vemos la obligación de Israel. Vemos los mandamientos en contra de la idolatría en el 32 y 33a. Y luego, en vez de las bendiciones, ahora vemos las advertencias en contra de la desobediencia en el 33b y c. No sea que te hagan pecar. ¿Quién? Que no deben de ser alianza con las naciones, ¿verdad? Ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán. ¿Por qué? No sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, porque te será tropiezo. Así que en ese contexto de advertencia final, vemos que Dios dice que va a enviar su ángel. También esa palabra se puede traducir mensajero. Eso es importante para cuando llegamos a Malaquías. Que Dios va a enviar su ángel para cuidar y para meter el pueblo a la tierra prometida. Muy bien. Vamos a dejar el video ahí. Tenemos el contexto de Éxodo 23:20 que viene en contexto del Antiguo Testamento, ¿verdad? El Antiguo Pacto, el pacto de Dios con Israel. Que Dios me los bendiga. Estamos poniendo contexto para entender mejor las citas de Marcos en su introducción. Que Dios me los bendiga.